Hola mis niños, el día de hoy vamos a ver un nuevo tema, el cual es cambios del estado físico de la materia en la naturaleza. ¿Ya? La materia puede experimentar diferentes cambios en su estado físico. Cuando esto ocurre, simplemente va a modificarse en su forma o aspecto. En general, el cambio es reversible, es decir, que la materia puede regresar a su estado en el que estaba antes de la transformación. Ahora sí, empecemos. Eh, esta materia tiene diferentes estados, que son tres, que es el líquido, el sólido y el gaseoso. Vamos primero a ver el líquido. El estado líquido puede cambiar de forma y adaptarse a las diferentes formas de recipiente. Esta es una de las características. Por ejemplo, aquí tenemos agua en un vasito, pero si nosotros cambiamos a un vaso más grande o a un vaso con diferente forma, esta se va a adaptar a esa forma del recipiente. También podemos ver este estado líquido cuando nosotros nos vamos a bañar en una piscina o cuando nos vamos a un río, una cascada. Ya, allí también encontramos este estado líquido. Ahora también tenemos aquí cuando nosotros regamos las plantas, nuestras plantitas que tengamos sembradas, allí también podemos ver el estado líquido. El estado sólido. Esta se caracteriza principalmente por tener una forma ya definida en un volumen constante. Es decir, nosotros aquí ya tenemos un cuadrito de hielo, pero si nosotros lo colocamos en un recipiente va a seguir siendo un cuadrito. No se va a adaptar a esa forma del recipiente como lo era el estado líquido. En otro lugar que podemos encontrar este estado sólido es en los glaciales. Son lugares muy fríos de bajas temperaturas. Por eso el estado sólido se debe a la disminución de temperatura que puede existir en nuestro planeta. También tenemos lo que es el estado gaseoso. Este es un vapor que se va a dispersar por el aire, por lo cual no tiene forma ni volumen fijo. Es decir, aquí como vemos en la olla, ese humito, ese vapor que sale, ese vapor de la olla, se va por el aire, pero no tiene una forma. Este eh, no es como el estado sólido, que ya tiene una forma definida. En las nubes también nos podemos dar cuenta que está en estado gaseoso, ya que las nubes se forman del vapor. Estas también no tienen una forma definida, como nosotros podemos darnos cuenta cuando vemos las nubes. Cada una tiene diferente forma. ¿Ya? Ahora bien, tenemos los cambios de la materia. Estos cambios de la materia son cuatro: la fusión, la vaporización, la condensación y la solidificación. Estos cambios se deben a las altas o aumento o disminución de las temperaturas. Ahora vamos a explicar por qué. Tenemos la fusión. Esta se da por el aumento de temperatura, es decir, mucha calor. Esta va a pasar de un estado sólido a un estado líquido. Aquí tenemos un heladito de ejemplo. Con el sol se calienta mucho y se derritió. Entonces pasó a ser un estado líquido, se nos derritió el heladito. ¿Ya? Este es la fusión. Ahora vamos a ver la vaporización. La vaporización se da también por el aumento de temperatura, que va a pasar de estado líquido a un estado gaseoso. ¿Cómo lo vemos esto? Nosotros vamos a poner en un recipiente agua. Aquí vamos a poner agua en esta ollita. Luego, con la calentura o con la hornilla, vamos a hervir esa agua y va a salir este vapor, se va a estar evaporando la agüita. Este vapor es el agua misma, solo que se transformó y se hizo vapor. ¿Ya? Entonces la vaporización es pasar de un estado líquido a un estado gaseoso. Ahora tenemos la condensación.
La condensación se da por la disminución ya de temperatura. Esta va a pasar de un estado gaseoso a un estado líquido, ¿ya? Aquí ya hirvió el agua, ya como lo vimos anteriormente, en la vaporización. Aquí está, este vapor está saliendo de la olla. Pero nosotros vamos a colocarle una tapita. Esta tapa, las tapas pues va a hacerle el cambio de temperatura a esta. La tapa está fría porque la ollita ya está bien caliente. Ponemos la tapita y esta va a provocar que la tapa se empañe o se vea estas gotitas de agua alrededor. Nosotros si nos sacamos esa tapita que ya está ahí, nos vamos a dar cuenta que tiene gotas de agua. Es decir, que este vapor que se estaba yendo, se estaba evaporando, se quedó allí y se transformó a un estado líquido. Y ahora, por último, tenemos la solidificación. La solidificación se da por la disminución de temperatura, es decir, va a pasar de un estado líquido a un estado sólido. Aquí en este recipiente ponemos agua, es decir, en su estado líquido. Lo metemos al congelador que va a hacer esa disminución de temperatura porque el congelador es bien frío. Entonces va a pasar a un estado sólido, ya caen los hielitos, el tubo se formó, esos cuadraditos, ya tiene una forma definida y, y aquí nos podemos dar cuenta. Entonces, podemos decir que todos estos cambios de la materia pueden regresarse o restablecerse a la forma que tuvo anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos el hielito, la fusión pasa a ser un estado líquido por el aumento de temperatura. Pero si nosotros queremos que este líquido pase a hacerse vuelta sólido, es la solidificación, una disminución de temperatura. Podemos ponerlo en la refri, en nuestro congelador, para que haya esa disminución de temperatura y va a convertirse nuevamente en un estado sólido. Asimismo, la vaporización, que de líquido va a pasar a gaseoso y va a ser la vaporización, y de gaseoso va a pasar a líquido, que es la condensación. Bueno, espero mis niños que me hayan podido comprender ese tema tan bonito e interesante. Nos vemos en la próxima clase. Chao.